Ella no tenía ni esos senos, esa cola, ni esos dientes, ni ese pelo. Yo se los hice con mi dinero que ella me robó. Yo sí tomé ese dinero prestado. Un préstamo se pide. Cuando me vio con cirugía, ya me empezó a acosar. Ella tiene un contrato que... Pero en el contrato no decía que él me podía tocar y manosear. ¡No se toca! Su rasuradora la ponía y me usaba de banquito. Mientras yo le practicaba el sexo oral. Que ella deje el tipo de vida que lleva ahorita, porque no es nada sano para nuestra hija. No veo la ternura, la preciosura de mi hija. Y nuestro problema es sexual. Aquí mi esposo tiene tremendo paquete. Ajá, ándale. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. El escritor francés Voltaire dijo: quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente de la Placita Olvera en Los Ángeles, California. Pasándola muy bien, cálidamente, con este público maravilloso que nos acompaña aquí en todos estos días. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, su pelo, sus senos, su cola me pertenecen, son míos. Cuando no era nadie ni me miraba. Ahora que soy famosa me tiene que respetar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Nicolás, explícame tu demanda contra Paola, descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Mire, ella es mi empleada. Yo la estoy demandando a ella por $5,000 que me robó y también la estoy demandando por 20% del salario de los próximos trabajos que ella haga. $5,000 que te robó. Me robó. Tú dices que te robó. Sí. Y además el 20% de otros trabajos que ella haga. Sí, así es. Para que ese... Bueno, tú me dirás ahora, a mí. Ahora, tú dices que te robó $5,000. Sí. Y que es tu empleada. ¿Llamaste a la policía? No, doctora Polo. Porque yo y ella tuvimos un acuerdo que ella no cumplió. A ver, explícame. A ver si te entiendo. Mire, doctora Polo, yo tengo una agencia de modelaje aquí en Los Ángeles y una agencia de modelaje en Colombia. Yo viajo sucesivamente a Colombia y aquí a Los Ángeles. En un viaje de esos, un amigo mío muy querido me dijo que su hermana necesitaba un trabajo. Yo opté por aceptarla porque era mi mejor amigo. Ok. La traigo a trabajar para acá. ¿Con visa de trabajo? Visa de trabajo, exactamente. Ok. A ella le puse claramente los puntos y todo sobre la mesa, cómo iba a ser los pagos. Ella trabajó 8 meses conmigo. Después de 8 meses me dice que su mamá se encuentra mal en Colombia, que tiene que regresar. Yo accedí. Ella va a Colombia. No recibo absolutamente noticia de ella para nada. Después de aproximadamente un mes me empiezan a llegar los biles del banco diciéndome que yo me gasté $5,000 en una clínica de belleza en Colombia. Llamo inmediatamente a la clínica y me dan el nombre de Paola. Trato de localizarla, no pude. Hablo a su familia, me dice que ella ya viene en camino a Los Ángeles. Así sin nada, se aparece, así como la ve, porque ella no era así, doctora Polo, déjeme le digo. Ella era horrible, ella no tenía ni esos senos, ella no tenía esa cola, ni esos dientes, ni ese pelo, ni nada. Yo se los hice con mi dinero que ella me robó. Tomé prestado. No, robaste. Regresa. Así como si nada, la veo, entonces yo veo que puede hacer el trabajo ahora de modelo. Claro. No atrás en las finanzas, ¿verdad? Claro. Bueno, quedamos en un acuerdo que poco a poco, con lo que yo iba a ir trabajando, yo le iba a ir descontando del dinero de su salario. Claro, que utilizó para la cirugía plástica que se hizo, Sí, los arreglitos iba a ser un que se beneficio para los dos, ganar y ganar. Ok. Bueno, después de mes y medio trabajando conmigo como modelo, apenas estaba despuntando en las promociones que yo le estaba haciendo. Así sin nada se va. Y me dice que no me va a pagar mi dinero y aparte ya tiene un contrato que todavía no cumple, doctora Polo, que yo quiero que cumpla. Y si no me va a pagar el 20%
que trabaje en otra compañía más mis $5,000. Si me explotas No laboralmente te exploto porque y eso es sexualmente. Sexualmente Como jamás me te ves exploté. así, Ok, me quieres espérate un momento. explotar. El contrato que tú tienes ahí era el contrato de empleo. De ella, sí. ¿Por cuánto tiempo era el 3 contrato? años. Por 3 años. Sí, que no cumplió. ¿Y cuánto ha trabajado contigo? Ella trabajó 8 meses, se fue a Colombia, regresó y trabajó 1 mes y medio. O sea que son 9 meses y medio al final de los 3 años que tenía que trabajar. Ajá, firmados. Firmado. Acércame el contrato, Roberto. Entonces, tú quieres que, claro, te pague los $5,000 que te robó, porque te Sí, los robó. sí. Tomé prestado, doctora Robaste, Polo. estafadora, Ok. ladrona. Y el 20% ese es como para satisfacer Por los 2 años los y 2 años y restantes, sí. pico que quedan Sí, pendientes eso, del contrato que firmó Sí, contigo. doctora Polo, después de eso a mí no me importa su vida, no me importa su ¿Me cuerpo, quieres no explotar? te quiero ¿Me para quieres nada, seguir paga mi explotando? dinero, lo único ¿Y que para no quiero. dónde se va? ¿A trabajar a dónde? Ella está en otra agencia, doctora. O sea, un competidor tuyo. Sí, un competidor Que muy... paga mucho mejor que este señor. Tú sabías que te iba a pagar que desde me el principio. respeta, valora mi trabajo. Doctora Polo, ella siempre supo cuánto iba a ganar. Si tú sabías lo que tú ibas a ganar, ahí no hay explote ninguno y tú No, aceptaste. siempre trabajé horas O sea, extras y nunca me pagó. Siempre me dijo que venía como su secretaria, no como empleada de aseo. Siempre mantenía encerrada yo en la oficina, me mantenía arrinconada porque era una mujer fea. Porque no me te decía traje de que modelo, no podía jamás te traje salir, de que modelo. siempre tenía que trabajar telefónicamente, no me Claro. dejaba hablar con los clientes. Mami, ni con no tenías nadie. imagen hasta siempre que me robaste. tenía arrinconada, pero él me conoció físicamente al no traerme. le digas mami, o le dices su nombre, o le dices Paola. señorita, O estafadora, o señora. ladrona. Pero Así mami me no, trajo. porque mami Así puede me ser trajo. interpretado peyorativamente como si estuvieras acosándola de una manera que no debe ser correcta. Así que vamos a mantener eso claro. Doctora Ok, Polo. Perfecto. Entonces la demanda es los $5,000, que fue lo que ella te robó Tomó para prestado. hacerse la cirugía, y el 20% de lo que gane ahora para satisfacer el resto. Ok, mi pregunta es, estos contratos que prepara la gente, ¿cuánto iba a ganar ella? Lo hablamos verbalmente con ella, doctora Polo, Pero, ¿y por qué no está incluido aquí en el contrato? porque yo había quedado de acuerdo con ella. Las palabras se las lleva el viento. Así como me robaste también mi dinero, se lo Tomé llevó el viento. prestado. Así como me robaste. ¿Cuánto era el acuerdo verbal? ¿Cuánto le ibas a pagar? Mire, doctora Polo, para poderle yo poner la visa, decía que tenía que ganar $50,000 al año. Yo a ella le dije que la agencia no podía sacar tanto dinero para pagarle a alguien de finanzas tanto dinero. Yo le dije claramente que $1,000 mensuales iba a ganar. Más Ella no accedió. explotarme, laboralmente ni sexualmente. Sabes que eso no lo ganas en tu país, por nada lo hubieras sea ganado. que hay Pero sí Mira, es hay todo migración, un contrato. A inmigración le dijiste que iba a ganar $50,000 al año y a ella le iba a ganar $12,000 al año. Ujú. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, tú respondes y quiero que me digas a qué compañía te quieres ir. Regresamos después de este instante. No se vayan. Estoy en otra compañía, es una empresa de damas de compañía. Prostitución legal. No es prostitución. Las mujeres deciden si se acuestan o no con los hombres. Damas de compañía. Caso cerrado. Desde Los Ángeles, California.